Bueno, buen día a todos los presentes. Muchas gracias por la vuestra presencia aquí en este acto, en esta novena entrega del premio Foru Pozu Fortuna, este premio en reivindicación de la memoria democrática de nuestro pueblo, del pueblo asturiano y más en concreto del concello de Mieres. Este es un día de aniversarios en los que no hay mucho que celebrar, pero sí mucho que recordar. Un día como este, un 21 de octubre de 1937, un día de 80 años, acababa la guerra en eso que llamaban el Frente Norte. Acababa la guerra en Asturias con la conquista de la ciudad de Xixón por parte de las tropas franquistas. Y ese día fue cuando a partir del que se desató definitivamente la barbarie sobre la nuestra tierra. Por eso estamos aquí, efectivamente. Por eso lo celebramos este día. No lo celebramos, más bien conmemoramos. Recordamos lo que pasó para que no vuelva a pasar nunca. El movimiento de reivindicación de la memoria democrática, de la memoria de todos aquellos que sufrieron la represión franquista, tiene un eslogan, una consigna que venimos repitiendo desde muchos años, que es la de verdad, justicia y reparación. Pero, para ser sinceros, tenemos que reconocer que a estas alturas de la historia, 80 años después, la justicia ya es imposible porque ni tan la mayoría de las víctimas ni tan la inmensa mayoría de los verdugos. Por lo tanto, aunque sigamos reivindicando la justicia, lo único que nos queda, que no es poco, por parte de las instituciones públicas y de la sociedad civil, es la verdad y la reparación. Y por eso precisamente estamos aquí. No deja de ser curioso que en estas semanas que tantos llamados sentimos los medios de comunicación llamados a respetar la legalidad, pues que tengamos una ley de memoria histórica que no se cumple y que tengamos un presidente del gobierno español que está encantado de la vida de decir que no cumple la ley de memoria histórica, porque por lo que se ve hay unas leyes que están para cumplirles y otras sistemáticamente para incumplirles. Como tampoco se cumple la legalidad internacional en materia de personas desaparecidas, siendo este el país que después de Camboya tiene el mayor número de desaparecidos todavía sin investigar por parte de la institución pública, que ya que ni corresponde. Por todo ello, repito, estamos aquí. Estamos aquí porque seguimos diciendo que es imprescindible, para que una sociedad sea mínimamente sana, tiene que conocer el so pasado. Porque es absolutamente inaceptable que estos hermanos que estamos asistiendo también a ataques a la escuela pública catalana porque supuestamente adoctrina y miente y engaña a los nenos y mozos que en las escuelas e institutos estudian, pero en cambio tenemos una LOMCE, una contrarreforma educativa que introduce en el currículum obligatorio a estudiar por los estudiantes de bachillerato en la historia de España la obligatoriedad de que los estudiantes de bachillerato conozcan y valoren la cantidad de muertos que provocaron la banda ETA y la banda Grapo y la necesaria reparación de las víctimas, pero no dice una sola palabra sobre la represión franquista, cuando muy posiblemente solamente en este pozo, en este valle, tengamos ahí más muertos que todos los que causó ETA y Grapo a lo largo de toda su historia. Porque efectivamente la historia escriben a los vencedores, y vaya si es la nuestra una historia de vencedores y de vencidos. Y precisamente por eso, porque no es aceptable de ninguna de las maneras que desde las instituciones públicas se permita el ninguneo a la memoria democrática, seguimos pensando que es fundamental, no solamente desde los concellos, como este, o de las asociaciones representativas de la sociedad civil, como el Foro Pozu Fortuna, y tantas otras, no solo será nuestra el hacer ese labor de reconocimiento y de reparación y de búsqueda de la verdad, sino también de otras instituciones, fundamentalmente de quien tiene más poder para ello, que es el Estado central. Y también seguimos pensando que es imprescindible una ley de memoria democrática asturiana que mínimamente por lo menos repare ese despropósito que hay en la ley de educación y que meta como contenido obligatorio en los institutos y en las escuelas lo que es el conocimiento de la represión franquista, de la represión de la dictadura en territorio asturiano. Porque si no, lo que estamos haciendo ya directamente robar a los guajes asturianos la su propia historia familiar, lo cual es
si me permitís, algo sencillamente indecente. Repito, precisamente por eso estamos aquí. Por eso este premio va a mantenerse, y ya la idea del Concello de Mieres mantenerlo en el tiempo, institucionalizarlo y sobre todo que se haga a través también de la sociedad civil, de tal manera que independientemente del color político que tenga el Concello de Mieres en los próximos años, se pueda garantizar la pervivencia del Pozo Fortuna como lugar de memoria, como lugar de reivindicación de la memoria democrática de nuestro pueblo. Y ya sin más van a intervenir el compañero Chemari Prieto, presidente de la asociación Foro Pozo Fortuna, va a intervenir la premiada Ángeles Flores Peón y cerrará el acto la alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez. Y así más cedo la palabra a Chemari Prieto, presidente de la asociación Foro Pozo Fortuna. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Como no podía ser de otra manera, quiero empezar agradecimiento vuestra presencia. Especialmente a todas las familias que mantenéis viva la llama de la memoria y la dignidad de vuestros seres queridos que fueron vilmente asesinados por defender la democracia y las libertades en este país. Quiero también agradecer el trabajo anónimo de las personas que hacen posible este acto y, cómo no, de las instituciones públicas y organizaciones políticas que vienen apoyando año tras año el galardón Pozo Fortuna, especialmente el Ayuntamiento de Mieres. Como sabéis, la Asociación Pozo Fortuna vive una nueva etapa que está marcada por la apertura, la participación y la unidad y el trabajo. Son los 4 objetivos para este nuevo ciclo y por eso quiero, desde este momento, hacer un llamamiento a la participación en nuestro colectivo. Desarrollar una campaña de afiliación será uno de los retos inmediatos, porque cuantas más personas seamos, más fuerza tendremos para poder seguir defendiendo la memoria democrática de este país y poder hacer realidad nuestros proyectos e iniciativas. Por desgracia, hay mucho trabajo por delante. En este país, durante muchos años, han intentado describir la República como un periodo de caos y violencia, nada más lejos de la realidad. Fue un periodo de luz en el que contribuyeron miles de escuelas, se construyeron miles de escuelas, se consiguieron importantes avances democráticos y se reconocieron derechos y conquistas sociales. Tenemos el derecho de recordar, pero también la obligación de proteger la memoria democrática. Tenemos el derecho de preservar la historia frente a la manipulación, pero también la obligación de reivindicar la honestidad, la dignidad y la entrega de millones de personas que defendieron la democracia frente al fascismo. Este galardón es tan solo una pequeña contribución. Maricuela es un ejemplo de sacrificio y coherencia. Dentro de unos días cumplirá 99 años. Antonio, uno de sus hermanos, fue uno de los mártires de Carballín. Ella se enfrentó a un consejo de guerra que la condenó a cadena perpetua. Estuvo en la cárcel donde sufrió vejaciones y torturas hasta que logró exiliarse en Francia, donde pasó más de medio siglo. Ella representa la lucha, tan heroica como demasiadas veces silenciada, de las mujeres de este país que defendieron la democracia y lucharon contra el fascismo con uñas y dientes. Quiero ser breve, así que concluyo, y quiero hacerlo como empecé, dando las gracias. Gracias, Maricuela, por tu ejemplo y por tu compromiso. Para nuestra asociación es un honor que podamos entregarte nuestro galardón. Gracias. Bueno, muchas gracias, Chemari. Esta ya es la 9ª edición de los premios y aunque efectivamente todas las personas colectivas que recibieron el premio quieren dirnos merecedores del mismo, la verdad es que es un auténtico honor tener aquí, precisamente en este 80 aniversario del fin de la guerra en Asturias, a una persona que ya en sí misma historia viviente de, o sea, la vida de Maricuela y la vida del siglo XX del siglo XX asturiano. En ese sentido, no estamos homenajeando solamente a la persona, que también y por supuesto, sino que a través de ella a todas aquellas personas que sufrieron las consecuencias de la represión, de la dictadura, de tantas familias rotas, de tantas vidas destrozadas. Así que ya sin más,
cedo la palabra a Ángeles Flórez Peón Maricuela, que va a recibir el premio y va a dirigirnos unas palabras. Hola a todos. Me parece que estoy soñando de ver a esta gente reunida aquí para escucharme a mí, mis memorias. Pues nunca hubiera creído que 80 años después podría estar aquí, ser la preferida para recordar a todos esos que murieron asesinados y fusilados, a todos los compañeros, a las compañeras que vi salir de la cárcel para fusilarlas. Estoy orgullosa de ser yo que los represento, que nunca los olvidé ni los olvidaré mientras viva. Bueno, tengo que deciros, lo primero que deseo es que todos los que seáis de izquierda os unáis, dejar vuestros rencores y unaros para poder recobrar la democracia verdadera y la república, luchar para poder conseguir todo eso. A la juventud, que sean valientes y que se unan, que por internet pueden reunirse todos y ganaremos todos. A mí no me tocará por la edad que tengo, pero tengo esperanza que España llegue a la república, que una democracia no pueda haber personas que sean las que mandan todo, que tienen todos los derechos a representar a princesas y condes y marqueses, etcétera, etcétera. Esos aplausos para todos los que murieron asesinados y fusilados. Un abrazo a todos. Gracias, gracias. A diferencia de otros premios que se fan a mayor gloria de los que los dan, este fai a mayor gloria de quien los recibe. Efectivamente, aquí fan entrega el alcalde de Mieres y el presidente del Pozo Fortuna del premio Foro Pozo Fortuna. Siempre me faltaría más que no poder hablar. Bueno, esto representa a todos esos asesinados y que murieron fusilados, y a todos los que sufrieron con esos criminales fascistas de Franco. Alguien que le coja.
Muchas gracias, y ya para cerrar el turno de intervenciones va a cerrar el acto el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez. Hola, buenos días a todos. Igual quiero desde aquí felicitar a la nueva secretaria general del PSOE Mieres, que la tenemos entre nosotros, a Ana Cachero, y también pues tenemos a Adrián Barbón, como sabéis, el nuevo secretario general de la FSA, con el que me une pues una buena amistad, Y ojalá pues nos encontremos aquí pues en años venideros. Como decía antes Maricuela, pues es decir, toda la izquierda, que haya más cosas que nos unan y que este sea un elemento de unión, y que en años venideros pues estemos aquí todos juntos. Bueno, dicho todo esto, en primer lugar quiero daros las gracias a todos y a todas por estar hoy aquí, un año más, defendiendo la memoria democrática de este país. Y un honor entregar este galardón a Maricuela, una mujer que simboliza el compromiso y la lucha por las libertades. Como sabéis, Ángeles Flores se afilió con 17 años a las Juventudes Socialistas. Poco antes su hermano Antonio había sido asesinado, fue uno de los mártires de Carballín, y Maricuela fue condenada a 15 años de cárcel por defender la democracia y las libertades. Hay dos momentos que marcaron la vida de Maricuela: el asesinato de su hermano Antonio y el fusilamiento de las mujeres cuando estaba en la cárcel. Cuando salió de la cárcel, con la represión franquista, golpeando duro, logró escapar a Francia y militó en el Partido Socialista, luchando contra el franquismo y prestando apoyo a los trabajadores españoles. Por desgracia, este es un país que tiene una importante deuda con las mujeres y los hombres que defendieron la democracia frente al golpe de Estado fascista. Una democracia consolidada debe de reconocer el heroísmo de millones de españoles que dieron su vida o sufrieron todo tipo de penalidades por defender el Estado de Derecho y la legalidad democrática. Este galardón resulta el trabajo de la Asociación Pozo Fortuna, una modesta contribución a la justicia aún pendiente en este país. Yo digo en muchas ocasiones, os lo decía a los medios, que no se acaba la transición en este país, no se acaba mientras que desaparezca toda la gente que tenemos en Escunetes y se haga justicia. Debajo de nuestros pies se encuentra una de las mayores fosas comunes de España, donde centenares de personas fueron arrojadas por el franquismo. Fue un lugar de enterramiento anónimo y cruel de personas cuyo único delito, no lo olvidemos, fue defender la democracia. Hace 2 días tuvo lugar en Mieres un acto de homenaje a Quirino el de Polio, al que todos conocéis, y dijo unas palabras que hoy quiero recordar aquí, él dice que sin revancha ni rencor, pero los muertos piden respeto. Lleva razón, no podemos recuperar las miles de vidas perdidas, pero tenemos que evitar que caigan en el olvido. Por eso es necesario reconocer la trayectoria de personas como Maricuela, pero también agradecer el trabajo desinteresado y de ese compromiso valiente de colectivos como el Pozo Fortuna, y más en este caso porque hace unos meses que tuvo lugar una renovación de su junta directiva, y quiero desear el mayor de los éxitos al nuevo equipo que está al frente de la asociación. Pueden tener asegurado que les brindaremos el máximo colaboración desde el ayuntamiento. Concluyo porque hoy el protagonismo lleva a Maricuela y su familia. De nuevo, enhorabuena y sobre todo gracias. Gracias por vuestro ejemplo de lucha, gracias por vuestro compromiso por la democracia en los oscuros años del franquismo y gracias por estar hoy aquí. Gracias a todos. Ángeles, esa ya sabes a quién la mando, ¿eh? Conmigo soy un momentino.